Alejen remanente de Israel, continuamos con la instrucción del Abba en Shmo, capítulo 23. Seguimos avanzando y hoy vamos a ver desde el versículo 1 al 5. ¿Sí? Veamos qué nos dice Shmo 23, versículo 1. Nos dice, no admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Eso es lo que dice la versión occidental. La versión Torah Nueva, versión original, nos dice, no aceptarás informes falsos, no extenderás tu mano con el malvado para ser testigo sobornable. Tremenda instrucción la que nos da el Abba Kadosh, ¿sí? En este versículo. Nos dice que no podemos ser testigos falsos, ¿sí? Porque estaríamos así, quebrantando Shmo 20:16. No hablar contra el prójimo. No hablar contra el prójimo, falso testimonio. ¿Sí? Ser testigo falso implica no repetir lo que a nosotros o lo que nosotros no estamos seguros de que haya sido verdad o realidad. Que no hayamos visto lo que sucedió, no podemos estar hablando de aquello. Y la versión Torah nos dice, no aceptarás informes falsos, es decir, no prestar nuestros oídos para aquellos informes, ¿sí? O aquellos rumores que se quieran dar, ¿sí? Que no acepte aquello. Y es que a veces se escucha comentarios o rumores. Aún el pueblo creyente puede participar de estos falsos informes, de estos rumores, y puede convertirse en un esparcidor de ese comentario, en aquel que levanta eco de aquellos rumores, de aquellos falsos comentarios. Y así nosotros estaríamos quebrantando la instrucción dada aquí en Shmo capítulo 23, 1. Porque nosotros no hemos sido testigos de aquello que haya sucedido, sino que simplemente estamos divulgando o propagando o haciendo eco de aquellos que nos dijeron a nosotros. ¿Sí? Recordemos la instrucción que tuvimos en Shabbat acerca de los dos testigos. Para que nosotros podamos hablar delante de otro, tenemos que tener dos testigos. ¿Sí? Y aún cuando expresamos nuestros temores, nuestros miedos, algo que no edifica, también estamos siendo partes de dar informes falsos, de extender aquellos rumores, porque es lo que nosotros sentimos, ¿sí? Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 18. Nos dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. Vemos aquí que aquel que propaga calumnia, aquel que es testigo falso, aquel que habla en contra de su prójimo, testigo falso o algo falso, está convirtiéndose en un necio. Sabemos bien cuál es el final
de los necios. ¿Sí? Por eso es la instrucción de no aceptar informes falsos, ni ser testigo sobornable, ni ser testigo falso. Vemos que nos dice Proverbio capítulo 14, versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá. ¿Por qué? Porque sabrá que necesita dos testigos para decir lo que es verdad. ¿Sí? Y vemos que el testigo falso siempre hablará mentiras. Y sabemos quién es el padre de las mentiras. ¿Sí? Por lo tanto, Yahvé está llamando a que no seamos parte de esos informadores falsos, de esos testigos falsos. Él nos deja instrucción de cómo debemos actuar. Veamos qué más nos dice Proverbios capítulo 24, versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. ¿Sí? Nos está diciendo que sin causa no podemos levantarnos contra nuestro hermano, no extendernos a sobornos, como dice la Escritura, ¿sí? Para dar testimonio falso contra nuestro hermano, para no quebrantar así una de las instrucciones mayores. ¿Sí? Vemos cómo se nos dice no testificar sin razón contra nuestro prójimo, ni mentir, ni sacar mentiras de nuestros labios. Cuidemos de estar repartiendo pues lo que no debemos. Con nuestra boca podemos alabar a Yahvé, ¿sí? Pero Él no quiere que con nuestra boca seamos esparcidores de mentiras. Lo que Él quiere es que nosotros con nuestros labios, con nuestra boca, repitamos la Torá. Veamos qué nos dice Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué estamos haciendo como sus siervos? ¿Estamos repartiendo semillas de verdad? ¿O estamos repartiendo semillas inadecuadas? Semillas falsas. Recordemos que con la enseñanza también somos testigos de Yahvé. Somos testigos de Él. Nos dice, vosotros sois mis testigos. Es decir, que debemos de hablar la verdad. Su palabra es verdad. La suma de sus palabras es verdad. ¿Sí? Veamos qué más nos dice Isaías capítulo 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te dije, luego vosotros sois mis testigos? No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Para aquellos que son ministros, pastores, ¿verdad? Enseñadores, ¿sí? No temáis ni amedrentéis. Él nos ha hecho escuchar la verdad para que
la repartamos. ¿Sí? Para que nosotros podamos decir, no hay Dios como el Dios de Israel. Él es quien nos hizo escuchar su verdad. ¿Qué estamos esparciendo? ¿Qué estamos siendo? ¿Estamos siendo testigos falsos o estamos siendo testigos verdaderos? Testigos de la verdad. El Abba quiere que proclamemos la verdad. ¿Sí? Veamos qué más nos dice Shemot, capítulo 2 y 3. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Sí? En la otra versión veamos qué nos dice en la Torá. No sigas a la mayoría para el mal y no respondas a un agravio haciendo que la mayoría pervierta la Torá. No favorezcas al pobre en sus demandas legales. Es decir, no inclinarnos a las masas. Esto es de forma literal. No irnos al movimiento donde hay millones de seguidores, ¿sí? No inclinarnos a las masas, donde está el tumulto de gente para hacer el mal. Recordemos que con nuestra boca también podemos hacer el mal, ¿sí? Ya que muchas veces las personas lo hacen, ¿sí? Siguen a estas masas por sentirse parte de ese conglomerado, por sentirse popular. Pero cuando se está pervirtiendo la justicia, se está quebrantando la instrucción que el Abacados dice que no debemos hacer. He aquí, aquellos grupos feministas, aquellos grupos de LGTBI, aquellos grupos que están queriendo la aprobación del aborto, aquellos grupos políticos que se encuentran en enfrentamientos y que conglomeran o gente y hacen que muchas personas se unan a ellos. ¿Cómo está el pueblo creyente? Inclinándose a masas que no están dando la verdad. No nos inclinemos, dice la palabra, no seguirás a los muchos para hacer el mal. La otra versión, no sigas a la mayoría para hacer el mal. ¿Sí? Por estar yendo tras estas masas, puede irse rumbo al precipicio. Pues recordemos, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿A dónde llevará un ciego a otro ciego? ¿Cuál cree que será su destino? ¿Cuál cree que será su fin? Y veamos qué dice Proverbios, ¿sí? Acerca de esto. ¿Qué le dice? ¿Qué dice? En Proverbios 1, capítulo 1, versículo del 10 al 19. Dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo.
Echa tu suerte con nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué es lo que buscan estas masas? Pues lo que hay en su corazón, codiciar, ¿sí? Lo que no es de ellos. Y vemos cómo aquí se le dice, hijo mío, no andes en el camino de ellos, que aunque ellos vengan a decirte, ven con nosotros, no andes con ellos, le dice el predicador, ¿sí? El sabio. Entonces, esto era lo que sucedía con nosotros también, cuando seguimos las masas, cuando íbamos rumbo al Seol, ¿sí? Recordemos que con la palabra también se derrama sangre. Cuando no decimos la verdad, se derrama sangre, ¿sí? Íbamos rumbo al Seol, pero por no seguir las instrucciones del Abba. Pero gracias a la misericordia del Abba y a la revelación que nos ha dado a su palabra, Él nos abrió el entendimiento para conocer su verdad. Apartemos nuestros pies de la vereda de aquellos grupos que van a hacer el mal. ¿Sí? También nos dices, no hagas diferencia al pobre. ¿Sí? No hagas deferencia al pobre o no favorezcas al pobre en sus demandas legales. ¿Y esto es por qué? Porque si el pobre es culpable, culpable es. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque puede ser que también sea inocente, ¿sí? Y se lo esté tratando como culpable. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que actuar en justicia, cuidando de no menospreciar al pobre por ser pobre y desfavorecerlo si es que es inocente, o porque es pobre, favorecerlo y no juzgar con justo juicio, no favorecerlo para que no pague conforme a lo que ha transgredido. ¿Sí? Cuidado con el menosprecio al pobre también cuando llega a una congregación, de que porque si no está vestido con lujosos atuendos, se lo rechaza. ¿Sí? Estás actuando desfavorecidamente ante él. Y a quien llega con vestidos ostentosos, se le permite los primeros lugares. ¿Sí? Está desfavoreciendo al pobre. Recordemos que el Abba no hace acepción de personas. El Abba no hace acepción de personas. Él mira el corazón. Él va mucho más allá. Veamos que nos dice versículo 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído de su carga,
le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Sí? La versión Torah dice, si encuentras un buey o un asno de tu enemigo vagando, se lo volverás una y otra vez. Si ves al asno de alguien a quien odias, doblado por su carga, ¿acaso te negarás a ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. Ajá. Aún el animal de o la posesión de nuestro enemigo tiene una instrucción. Debemos de entregárselo, dice la instrucción. ¿Sí? Debemos de cuidar aún las cosas, las posesiones de nuestro enemigo y de aquellos que nos desprecian. Aún en el otro dice, ¿a quién te odia? En la otra versión. ¿Sí? Y veamos qué nos dice Mashiach respecto a esto. ¿Sí? ¿Qué nos dijo Mashiach respecto a esto? Veamos en Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Versículo 38 al 47. ¿Sí? Veamos por partes. Del 38 y 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Eso estaba en la parte de Torah de muerte. ¿Sí? Que ya también estudiamos. Pero yo os digo, es decir, yo lo aplico, les estoy enseñando cómo debe de aplicarse. Este ojo por ojo y diente por diente. Era lo que trataba de decir Mashiach. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, cambia la dirección de tu cara, que no te concentres en el desprecio, en el desamor que te ha hecho esa persona. En la herida, no te concentres en la herida que te causó aquella persona. No resistas al malo, nos decía Yeshua, que cualquiera que te hiere, ¿sí? La mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, no actúes como él actúa. Actúa de manera diferente. ¿Sí? Muéstrale la mejilla que tienes bien, la mejilla que no te ha dolido. Y olvídate de la mejilla que te fue lastimada. ¿Sí? Versículo 40. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Aquella persona que te está quitando lo que es tuyo, pues dice, dale también tu capa. ¿Sí? Dale también tu capa. No actúes mal por mal, más bien haz el bien. ¿Sí? Que cualquiera que te haga llevar una carga, una milla, pues ve con él 2, dice. Compórtate de manera diferentes. No hagas como hacen los malos. ¿Sí? Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malvados y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amaras a los que aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremenda lección que nos da Yeshua HaMashiach. Aquellos que decimos amar a Yahvé, aquellos que decimos ser sus seguidores, pues debemos comportarnos como hijos de Yahvé y como seguidores de Mashiach, que nos insta a ser perfectos como nuestro Padre es perfectos, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? A orar por aquellos que nos persiguen, ¿sí? Como hijos de Yahvé debemos actuar. Como seguidores de Mashiach debemos ser. Mashiach nos está llevando a dar esa milla extra, a relacionarnos con aquellos que nos ultrajan, con aquellos que nos aborrecen, con aquellos que no nos aman. ¿Sí? Así lo dice. Versículo 46. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Relacionarnos con aquellos que nos aborrecen. Nos llama a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Con nuestro Padre que no hace acepción de personas. Miremos, en la instrucción de hoy, en estos versículos que hemos leído, que hemos estudiado, nos hace referencia a cómo tratar al animal de nuestro enemigo. Imagínese cómo debemos de tratar a nuestro propio enemigo. Si del animal o del bien material ahora, digámoslo así, de su propiedad, debemos de tener cuidado. ¿Cuánto más debemos de tener cuidado de nuestro enemigo? ¿Cuánto más debemos amar a nuestro enemigo? Y esto es ¿por qué? Porque la Torá no permite ni da lugar a que nosotros guardemos rencor en el corazón. Esta es una manera práctica de mostrar amor, despojarnos del rencor que pueda haber en nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo también puede ser aquella persona que nos aborrece, aquel enemigo que se ha levantado, aquellos que nos ultrajan, también son nuestro prójimo, no solo nuestro hermano. Porque ¿qué caso tiene saludar solo a nuestro hermano? ¿No hacéis asimismo los gentiles? ¿Qué caso tiene hacer acepción de personas? Nuestro Padre es perfecto y quiere que nos comportemos como Él, perfectos. Ser hijos de Yahvé implica eso. No guardar rencor en nuestro corazón y mostrar que el amor, que su ajaba, mora en nosotros. Muchas veces decimos, pero es que yo oro por mis enemigos, es que yo oro por los que me han hecho mal. ¿Sí? Decimos haber perdonado a nuestros enemigos, a aquellos que nos ultrajaron. Pero aquí nos está instruyendo con estos pocos versículos, ¿verdad? A que mostremos de forma práctica aquello que decimos con nuestra boca, aquello que decimos de haber perdonado a nuestro prójimo, a quien nos hizo daño, a quien nos lastimó, a nuestro enemigo. Demostrar con forma práctica lo que profesamos, nuestra fe.
nuestras obras. Como decía el apóstol Jacobo o Santiago, como se lo conoce en Occidente. Él decía, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi emuná con hechos. Que así podamos ser para mostrar quién es nuestro Padre. Veamos qué nos dice Primera de Juan con respecto al amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sí? Sin embargo, os escribo un mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Ay de aquellos que dicen, yo amo a mi hermano, yo amo al prójimo, pero aún en su corazón hay rencor, hay dolor. ¿Sí? Aún la luz verdadera no ha alumbrado en él. Aún está en tinieblas. Aún está en tinieblas. ¿Sí? Veamos qué más nos dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Yahvé Elohim, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Yahvé Elohim. Todo aquel que ama es nacido de él, de Elohim, y conoce a Elohim. El que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor, o Ahabá. En esto se mostró el Ahabá de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el Ahabá, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amemos, amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Yahvé Elohim si nos amamos unos a otros. Elohim permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Yahvé, de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído que la Javá de Elohim tiene para nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Yahvé y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahvé a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Vemos cómo nos dice reiteradamente que amemos al hermano. Y vemos cómo Mashiach nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solo es orar, sino amar, demostrarlo con hechos, con obras. Y vemos que todas estas leyes, todas estas normas, todas estas instrucciones cuidan el honor, la valía o el valor de las personas. El Abba nos exhorta a reconocer el valor que hay de Él sobre nuestro prójimo. Por ello es que nos ha dado esas 5 palabras de Éxodo 20, ¿sí?, que tienen que ver con el prójimo. Y si decimos que el espíritu de Yahvé y el espíritu de Mashiach está en nosotros, entonces mostremos ese amor para con el prójimo. Shalom Alejem.